Muy buenas tardes, queridos amigos de YouTube. Mi nombre es Juan Esteban. El anhelo mío es que puedan junto conmigo estudiar la palabra del Señor y que estos videos que montamos sean una gran de bendición para su vida y para la vida de las otras personas. Hoy vamos a estudiar por qué los judíos rechazaron a Cristo y por qué nosotros los cristianos vamos por el mismo camino. Allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo hago una oración por ti. Oremos. Querido Dios y amante Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido una bendición especial por toda persona que ve y escucha este mensaje, que tu santa presencia lo llene y tu amor y misericordia sea con ellos y su familia. Ahora queremos, Señor, estudiar tu palabra y no es posible entenderla si tu Santo Espíritu no está en medio de nosotros. Por eso te pido que su presencia a través del Espíritu Santo sea conmigo y también con el que oye. Dirígelo todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar entonces por qué los judíos rechazaron a Cristo y por qué nosotros vamos por el mismo camino. Entender que en los tiempos de Jesús no había una Biblia como la que tiene usted y como la que tengo yo. Ellos, los sacerdotes, fariseos y también los teólogos utilizaban los rollos del libro de Daniel, los rollos de Isaías, los rollos de Jeremías, y en el cual especialmente para ese tiempo estaban estudiando este capítulo de Daniel 9, capítulo 25-26, y dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70 semanas y 2 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastadora. Para ser claro y más sencillo, lo que Daniel entiende y lo que el arcángel Gabriel le presenta a Daniel en esa visión de Daniel 9, 25-26 es un periodo de tiempo, ¿cierto? Daniel entiende que ese periodo empieza en el año 457. El ángel le dice 7 semanas y 62 semanas y luego una semana. Lo que ellos entienden o lo que ellos pueden percibir es que están en el fin de las 70 semanas dadas por el profeta Isaías, que es para su pueblo. Voy a mostrarles una imagen más ilustrativa para poder entender esto que acabo de decir. En una palabra, ¿qué es lo que el ángel Gabriel le muestra a Daniel? Simplemente en palabras humanas le dice: Daniel, pasarán 490 años y luego de esos 490 años vendrá el Mesías príncipe prometido, que es lo que ellos entendían. Entonces, Daniel, ellos entienden esto, que están viviendo el tiempo en el cual vendría un Salvador, que es Cristo Jesús. Se parten o se llevan a conclusión, pues, si miramos estos tiempos o momentos proféticos en que equivale un tiempo, Ezequiel capítulo 4 versículo 6 dice que día, acá en esta profecía debemos de entender día por año, ¿cierto? Es un día por año. Entonces, cuando se refiere a 70 semanas, es simplemente hacer una multiplicación de multiplicar 7 por 7 igual 49, pero no son 49 días, sino 490 años. Y el pueblo judío entendía muy bien esto, sabían que estaban viviendo el final de los 490 años, entendido para nosotros los adventistas como las 70 semanas y entendido para el pueblo Israel como las 70 semanas. Sin embargo, ellos no entendieron la obra redentora que había de cumplirse en Cristo Jesús. El ángel Gabriel le dice que
faltará una semana y el inicio de esa semana, una semana tiene 7 días y por ende vamos a interpretarlo como un día por año, entonces serían 7 años. Y lo que daría inicio a esa semana dada por el profeta Daniel 9, capítulo 9, versículos 25-26, nos muestra que hasta el ungimiento del Mesías príncipe. Esto sucedió cuando Juan el Bautista, que enseñaba sobre el reino de Dios y sobre el arrepentimiento, vio a Jesús y la Biblia describe y el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendía con paloma y del cielo se oyó una voz que decía: ese es mi Hijo amado en cual tengo mi contentamiento. Y vino Jesús en forma humana y Juan el Bautista expresó estas palabras: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y allí pues él dice: ¿cómo yo voy a ser bautizado si antes necesito ser bautizado? Lo que se menciona allí es en el año, alrededor del año 27 en nuestra época, pues en la era de nosotros, después de Cristo, y que es donde se menciona que el Mesías es ungido, haciendo referente al bautismo. Luego al año 31, que es 3 años y medio, es la muerte de Jesús, la mitad de la semana, que es lo que menciona el profeta Daniel. Y va esa profecía hasta el año 34, que es donde es el apareamiento de Esteban, donde se acaba la misericordia, donde concluye el tiempo de gracia para los judíos. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces lo que acabo de decir es que los judíos ignoraron la obra de la última semana que el Mesías venía a hacer, porque ellos esperaban un rey glorioso que vendría a libertarlos y entender también que ellos están en el tiempo del reinado de Roma imperial, donde el yugo romano estaba en el dominio de toda la humanidad para ese momento. Bien, con esto en claro, teniendo esto en claro, también saber que el profeta Isaías fue muy claro cuando en el capítulo 53 decía, vamos a buscar Isaías 53, desde el versículo 1 voy a empezar a leer. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual rebaño delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas ni atravios que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca no abrió su boca. Lo que Isaías nos describe es un siervo sufriente, un siervo que venía a hacer una obra de redención, a establecer un reino de gracia. Entonces, eso es lo que los judíos rechazaron o no conocieron, no percibieron de él. Ese reino de gracia que descrito por el profeta Isaías en el capítulo 53 del 1 al 9. Hay un libro muy excelente que quiero que lo leas y los tengas en tu biblioteca personal, que se llama El deseado de todas las gentes, y en especial el capítulo del Getsemaní. Hay un parrafito que yo saco de allí y dice: en el Getsemaní los pecados de toda la humanidad le fueron imputados,
y finalmente en la cruz del Calvario fue sacrificado como nuestro garante y sustituto en la muerte, estableciendo en su muerte el reino de gracia, que hasta entonces solo había sido una promesa, y convirtiéndolo en su sacrificio en una realidad. Los que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo su sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizados en ese mismo momento. Se ha cumplido, decía Jesús, el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios. Pero el reino de Dios que él le mencionaba era el reino de la gracia, y había sido el mensaje de ellos transcurrido. El tiempo se ha cumplido, y entendieron también que las 79 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel, que debía extenderse hasta el Mesías príncipe, hasta el ungido. Sin embargo, también al igual que los judíos desconocieron ese reino de gracia. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios que había declarado estaba próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve a la existencia de un reino. Hebreos 4:16. El reino de gracia establecido, hay un comentario en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 228, párrafo 2, dice: Jesús nos entregó su vida hasta que hubo realizado la obra que había venido a hacer, y exclamó con sus últimos alientos: consumado es. Juan 19:30. Satanás estaba entonces derrotado, sabía que su reino estaba perdido. Los ángeles se regocijaron como fueron pronunciadas las palabras: consumado es. El gran plan de redención que dependía de la muerte de Cristo había sido ejecutado allí. Y hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán podrían, mediante una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. Oh, qué amor, qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra para que fuese hecho pecado por nosotros, a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y elevar a vivir en Él, en sus mansiones de gloria. Oh, que es el hombre para que se hubiese de pagar un precio tal por su redención. Conflicto de los siglos, página 468, dice: y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no se le ha sido dado aún, solo cuando su obra mediadora haya terminado le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Un reino del cual no habrá fin, que es lo que realmente ellos comprendían. Entonces la confusión que tenían los sacerdotes, teólogos, eh, ju- eh, los judíos, eran que ellos esperaban ese reino glorioso, poderoso, a Cristo como Redentor en su primera venida. Qué contraste con que ellos tenían cuando ven a ese siervo, cuando en sus corazones decían: Jesús se levantaba ante las sinagogas a hablar, cuando él se le presentó, ¿cierto? La Biblia menciona que él estuvo leyendo las palabras del profeta Isaías cuando se habla y dice: y esta profecía se ha cumplido en mí. Y ellos decían entre sus corazones: ¿este acaso no es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María? Aquí van sus hermanos. Ellos no aceptaron a Jesús, pues porque vieron todo lo contrario de lo que ellos esperaban: un siervo que venía a hacer una obra. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es lo que ellos estaban esperando. Isaías 24:23 dice lo que el texto clave que ellos estudiaban y que se enorgullecían en presentarlo al pueblo era: la luna se avergonzará y el sol se confundirá,
cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Para poder comprender por qué la nación judía, según la carne en su gran mayoría, rechazó a Jesús como el Mesías, debemos estudiar los conceptos equivocados que los líderes religiosos empleaban en los días de Cristo. No solo conceptos erróneos acerca del Mesías, sino también erróneos acerca del reino de gracia que Jesús vendría a establecer. Esos conceptos equivocados acerca del Mesías y del reino de gloria, todos son la causa por la cual muchos judíos reconocen que Jesús como el Salvador en Israel. Entonces, en un resumen, es saber que los judíos esperaban, y los líderes religiosos y teólogos y sacerdotes esperaban el reino de gloria en la primera venida. Quise hacer un paro acá para entender lo mismo que nos está pasando hoy en día con nosotros los cristianos. Hoy la gente tiene malas comprensiones con respecto a la segunda venida. Eso de las personas que no conocen, o algunos que conocen la Biblia y estudian y enseñan algunas sectas religiosas que no tienen claridad con respecto a su segunda venida ni cómo va a ser. Algunos creen que es un arrebatamiento, otros creen que ese reino que el Señor Jesús estableció será aquí en esta tierra cuando Él venga y será un rey sobre que domine toda nación. Algunos conceptos son parecidos a los que se enseñan en nuestra actualidad. Sin embargo, es erróneo pensar todo ello, y es erróneo lo que los judíos pensaron. Tenemos malas comprensiones de lectura realmente lo que el Señor está haciendo, y estamos ignorando también ya hoy en día en nuestra iglesia, ignorando la obra que el Señor está haciendo a favor de la humanidad y en especialmente por su pueblo, que es la obra de sumo sacerdote en el lugar santísimo, donde está haciendo expiación por nuestros pecados, la obra que se está realizando en el santuario celestial. Satanás ha hecho muchos intentos y lo está haciendo, y algunas personas le ha dado fin, quitando esta obra redentora, la mirada primeramente sobre la humanidad, donde las personas ven cuando se refieren a santuario, sacerdote, sumo sacerdote o pontífice, se refiere o hacen referencia a un hombre, que un hombre es el que perdona pecados, que un hombre es el que les da la salvación, que un hombre es el mediador entre Dios y los hombres. Todos esos son perspectivas o teorías falsas que Satanás ha puesto sobre la humanidad para que quiten su mirada a la obra redentora que Cristo realmente está haciendo, que está llevando un juicio, según Apocalipsis 14, todo hacia adelante el mensaje de los tres ángeles. Y nuestra iglesia, o nosotros que el Señor nos ha permitido dar o tener una luz, ha quitado la mente o ha desviado nuestra mente de estudiar fervorosamente el santuario celestial. Muchos de nuestros hermanos desconocen estos temas tan importantes, y es tan necesario saberlos, que es lo que Cristo, la obra que Cristo está haciendo. Al igual que los líderes religiosos, teólogos, los judíos rechazaron la obra y no entendieron la obra, también muchos de nosotros los cristianos estamos en ignorancia con la obra que está haciendo nuestro Redentor en el lugar santísimo del santuario celestial. Isaías capítulo 24-23 es el texto clave que ellos utilizaban para decir que ellos decían: somos nosotros o estamos viendo el tiempo del fin. ¿Qué dice entonces? Dice: en los días de Cristo los judíos estaban esperando erróneamente el establecimiento del Rey de Gloria. En la primera venida del Mesías, en lugar del establecimiento del reino de gracia, los maestros religiosos utilizaban citas como Isaías 24-23, que dice, es que aquellos que dice citas en las que se refiere a un redentor glorioso y poderoso que viene a establecer un reino de gloria. Otra falsa pero convincente concepto que tenían los líderes religiosos eran que en los días de Cristo es aquellos ancianos de
de Isaías 24:23 eran ellos mismos y se deleitaban pensando que ellos tendrían el honor, la autoridad y la influencia de decirle al Mesías lo que debía de hacer o no. Allí vamos a mirar lo que nosotros entendemos y lo que según Daniel y según los eventos finales, los últimos eventos finales, llevándonos pues con Apocalipsis, Daniel y el santuario, nos refieren un orden de cómo era el establecimiento o los movimientos que Jesús hacía en la primera venida. Entonces en la primera venida voy a explicarles esto acá y después les explico qué creían ellos. En la primera venida de Cristo, ellos miraban que en ese momento Cristo vendría como lo vendría cuando ya después de su ministerio en el cielo, porque en la Biblia menciona en Apocalipsis 20 y 22 que pasaremos 1000 años en el cielo y después de esos 1000 años Cristo vendrá por tercera vez a este mundo junto con nosotros y allí se le dará a Cristo el título o el honor de Cristo glorioso, Rey de reyes y Señor de señores, Rey glorioso, ¿cierto? Que reina sobre el monte de Sión, según la profecía de Zacarías capítulo 14. Entonces Apocalipsis nos menciona algo referente a los acontecimientos finales. Allí vemos entonces que los judíos ignoraban toda esta obra redentora. Ellos estaban adelantando a un tiempo muy futuro que todavía no habían de cumplirse y esperaban a ser rey de gloria. Sin embargo, la vida o lo que Jesús vino a hacer era una vida de obediencia perfecta, una vida donde Él se sacrificaría y daría su vida por la humanidad, conocida como el reino de gracia, según Daniel 9, 24, 26, Isaías 53, que es lo que los judíos estaban en tinieblas. Entonces, en la segunda venida que usted y yo esperamos, es también donde nos muestra que esto no se dará, puesto que el Señor todavía cuando viene nos lleva hacia el cielo y allí entenderemos su ministerio y solamente es en la tercera venida donde Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. No estoy diciendo que Jesús cuando venga no lo va a hacer. Claro, Jesús en su segunda venida viene como poderoso, glorioso, pero vendrá por su pueblo y no viene a establecer un reino acá en esta tierra, todavía no, sino después del milenio. Entonces, esa era la equivocación que ellos tenían. Ellos esperaban también la liberación del yugo romano, mas no del pecado. Eran ellos mismos y se deleitaban pensando que ellos tendrían el honor y la autoridad y la influencia de decirles al Mesías lo que habría de decir o no hacer. El libro deseado de toda la gente, página 22, párrafo 1, dice: aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iba preparando para rechazando al Salvador. Estas son las expectativas que tenía el pueblo de Israel, los líderes religiosos, los judíos, todos, de cómo podría ser o qué era lo que tenían en sus mentes. Esperaban a un Cristo conquistador, un guerrero poderoso, que era el que lo libertaría del poder romano y del yugo romano. Ellos anhelaban la gloria de este mundo, un reino en este mundo, y anhelaban estar sentados en el trono donde se sentaban esos gobernantes romanos. Sus casas eran lujosas, sus palacios, todo lo que ellos tenían, pues al ser conquistados pasarían como botín de guerra. Quiere decir entonces que esto es lo que ellos esperaban, a ese Jesús que pondría una armadura y sería el general para dar conquista y tener el poder, dominio de Israel mundial, y someterá en ese entonces, que era Roma, someterlo y establecer el reino de Dios.
Sin embargo, la realidad fue otra. La realidad es que Cristo vino como oveja, como un cordero, como un siervo humilde. Estaban cegados con respecto al Cristo de la primera venida profetizado en Isaías 53, que fue el texto que leímos. El príncipe que murió por nuestros pecados, de Daniel 9, 26 y 27, y de Isaías 53, que viene Cristo como un humilde mensajero, como un servidor, como un siervo a nuestra presencia. Y los judíos dijeron, ¿cómo es posible? Ese no es el hijo de José el carpintero, o ese Jesús de Nazaret el carpintero, hijo de María. Conocían bien ellos y no entendieron la obra de los judíos. Esos fueron los errores. Los judíos tenían claro que ellos estaban viviendo en el tiempo del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, según Daniel 9:24, y por tanto estaban atentos a la llegada del Mesías. Sin embargo, el problema es que no tenían el concepto correcto de la obra que el Mesías había venido a realizar en la tierra. Esperaban un conquistador y en lugar de un redentor. Querían un redentor, un conquistador, querían alguien que una palabra así fuera así sencilla, independientemente, era un líder mundial, ¿cierto? Un líder mundial, que ellos tuvieran la autoridad sobre leyes, política y religión, lo que se estaba presentando en ese momento. Y Jesús vino a establecer su reino de gracia. Esperaban que el Mesías vendría conquistador, pero para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Los judíos estaban esperando un líder político y religioso que derrocaría al imperio romano y que exaltara a la nación de Israel por dominio universal. Ellos esperaban un conquistador que les dará las cosas lujosas, los palacios, los vestidos, los carros, a cambio de sus humildes hogares y vestimenta. Deseaban tesoros terrenales en lugar de tesoros celestiales. Deseaban tesoros en esta vida en lugar de tesoros en la vida venidera. Habían perdido de vista que todos somos tan solo extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Nos está pasando también nosotros lo mismo? Claro que sí. No sé qué mente o qué tendrá en el corazón de las personas, pero sí, muchas personas quieren que Cristo venga, pero no se están preparando para su venida. Están haciendo su voluntad y están edificando y proyectándose para vivir en esta tierra. El apóstol Pablo es muy claro y dice, somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces Jesús también lo recalca, pues no edifiquéis tesoros en este mundo, ¿cierto? Refiriéndose a que nuestra mente, todas nuestras cosas no se arraiguen en esta tierra, sino que pongamos nuestro tesoro, nuestra vida en las cosas celestiales del cielo, de arriba, donde el oro y el polín no la destruye. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Mateo 6:33. Los discípulos ¿creían ustedes entonces que los discípulos creían lo mismo? Pues claro que sí. Hubo también entre ellos una contienda de quién de ellos debía estimarse como el mayor. Lucas 22:24. No veían más que el trono, la corona y la gloria, cuando lo que tenían delante de él era el aprobio y la agonía del huerto, el petrio y la cruz del Calvario. Era el orgullo de sus corazones, la sed de gloria mundana, lo que les había inducido a advertirse tan tenazmente a las falsas doctrinas de su tiempo y no a tener en cuenta las palabras del Salvador, que exponía las verdades de la naturaleza y de su reino. Predecían su agonía y su muerte. Esto es una vaga imagen de cómo ellos anhelaban esa gloria. Ellos esperaban un rey así como lo ven allí en la imagen, y, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, que fue una de las pedidos de la madre de algunos de los discípulos. Permite que estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Hubo entre ellos una contienda, quien de ellos parecía ser el mayor. Esta contienda continuaba en presencia de Cristo, les apenaba y hería.
Los discípulos se aferraban a sus ideas de favoritismo que Cristo había de hacer valer de su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto. Se había valorado a sí mismo y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. La petición de Juan, que es lo que le acabo de mencionar, y Santiago, de sentarse a la derecha o a la izquierda del trono de Cristo, había excitado a la indignación de los demás. El que los dos hermanos se atreviera a pedir el pueblo más alto airaba tanto a los 10 que el enjantamiento amenazaba de penetrar entre ellos. Esto era lo que Jesús venía a mostrar, a presentar, un reino de gracia, y los judíos esperaban ese rey de gloria. Cristo como varón de dolores, según en su primera venida podemos ver eso, y efectivamente en la segunda y tercera venida Cristo como glorioso, como se menciona en Isaías 24:23. El mismo Cristo lo envió con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 79 semanas alcanzaría hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas, gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, que había de extenderse por toda la humanidad. Los discípulos, al igual que todo el pueblo judío, anhelaba el establecimiento del reino terrenal en Jerusalén, que debía extenderse por toda la tierra por medio de la fuerza militar, y ellos no comprendían que el reino establecido por medio de la fuerza es el principio de Satanás y no de Dios. No entendían que estaban siendo movidos por el espíritu del maligno. Porque ¿quiénes fueron los que se chasquearon cuando Cristo fue crucificado? Tanto los discípulos de Cristo como los sacerdotes, los gobernantes y el pueblo, todos creían la falsa doctrina del establecimiento de un reino terrenal religioso, político y militar en la primera venida del Mesías. Pero únicamente sus discípulos se chasquearon cuando fue crucificado. Si bien los líderes religiosos y el resto del pueblo que rechazó a Cristo no se chasqueó en el momento de su crucifixión, en ocasión de su segunda venida van a resucitar para ver venir al Cristo glorioso, y entonces allí se levantará un amargo fiasco. Mateo 26, 63, 64 son las palabras pronunciadas por el sumo sacerdote, donde dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que realmente es lo que ellos esperaban. Y dijeron: blasfema, blasfema contra Dios. Y entonces rechazaron a Jesús, al Rey de Gloria. Como si fuera poco, además de todo eso había otro problema mayor. La religión de Cristo se había vuelto en un negocio muy rentable, deseado de toda la gente. Es el capítulo 128, párrafo 3, nos menciona y nos dice: los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Lo que ellos querían decir era que todo el sistema de oración era basado o era autoritario por los dirigentes religiosos. Entonces, por decir, la gente que vivía en Macedonia, en Grecia y en los lugares más lejanos, venían allí a Jerusalén de días de camino, y entonces traían su cordero, un cordero perfecto, conforme lo dice Levítico, ¿cierto? Conforme a la ley. Y ellos querían tener esa paz, esa comunión con Dios y el perdón de sus pecados, y limpiar tanto su vida como la de sus familias. Pero eran dirigidos al sacerdote, y el sacerdote convirtió esto en un negocio, y al acercarse allí el sacerdote primero tenían que pasar: vaya donde el sacerdote y mire a ver si el cordero es apto o no es apto. Y el sacerdote miraba cualquier excusa insignificante que sea, o cualquier excusa para que
fueran al mercado a comprar un cordero que según ellos era perfecto y el que ellos traían no. Eran unos precios exuberantes, como para dar un ejemplo. Un cordero podría estar valiendo en nuestros tiempos, por decir, no sé, en peso colombiano, estoy hablando, por decir, póngale 200.000, ¿cierto? Sin embargo, bueno, eso es mucho, pero pongámosle 200.000. Y para ellos entonces decían, no, entonces vaya ahí al mercado que allá los consiguen, que ellos ya están. Entonces llegaban al mercado y ¿cuánto valía un simple corderito? 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Y entonces eran un negocio muy rentable que el sacerdote ganaba los políticos, los romanos. Entonces era un negocio rentable en lo cual había lucración, y se convirtió simplemente eso y se perdió la esencia del significado del cordero que fue inmolado, que ahora era representado y que estaba en medio de ellos, que era Cristo Jesús. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían a sí mismos con esas expensas que le pedían al pueblo. Los judíos entonces no creían que por ser descendientes de Abraham ya eran hijos de Dios. Sin embargo, el mensaje de Dios, Cristo, desnudaba su verdadera condición, que todos somos esclavos del pecado e hijos de Satanás. Entonces los judíos no se consideraban en sí mismos pecadores, sino que eran descendientes de Abraham. Y algunos se mojaban a decir, yo soy descendiente de vuestro padre Abraham por linaje, ¿cierto? Era una palabra muy conocida o muy cotidiana entre ellos. Los judíos no anhelaban una liberación del pecado, pues no se consideraban pecadores. Sin embargo, Jesús les dijo en Juan 8, 34 y 44 que todos esclavos del pecado e hijos de Satanás. Ellos se consideraban hijos de Abraham, por ser hijos de Abraham, entonces sin pecado. Los judíos no anhelaban una liberación del pecado, pues no se consideraban pecadores. Qué terrible esto, ¿verdad? Muchas personas en nuestras iglesias o en muchos lugares, o hay personas que se hacen o se ponen este título de una religión. El catolicismo dice el Santo Padre o el Santo, ¿cierto? Refiriéndose a personas. Sin embargo, pues ya llevándolo a una vida cristiana de cristianos, hay personas que se consideran santas, que se consideran sin pecado. Y esto, dice Jesús, pues él vino por los pecadores, no por los santos, refiriéndose a los judíos que dicen los enfermos, los aliviados, los que están bien en salud, no tienen necesidad de médico. Cuando una persona no tiene necesidad de un salvador y se cree santa, se cree que ya está lista, no hay un redentor para su vida. Y es lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío. No se sentían pecadores porque decían que eran descendientes de Abraham y que no eran pecado. Sin embargo, Jesús les aclara y les dice, porque vosotros todos sos hijos, son pecadores e hijos valer, porque todos son esclavos del pecado e hijos de Satanás, ¿cierto? Juan 8, 34 y 44. Entonces los judíos se consideraban en sí mismos no pecadores. Mira lo que dice acá: muchos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, fueron extraídos por el falso raciocinio de los sacerdotes y de los rabinos. Esos maestros habían repetido en gran afecto las profecías encarnecientes del Mesías, que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos, sería glorioso, que dominaría de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Luego había hecho comparaciones despectivas entre gloria allí y descrita y humilde a la apariencia de Jesús. Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismos, no habrían sido extraídos. El capítulo 61, Isaías testifica que Cristo había de hacer la
misma obra que hacía. Isaías 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo. Y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y de los rabinos. Entonces, aquí para entender con nosotros, recuerda que siempre debes de basarte en un escrito está. Todo lo que diga la Biblia, creerlo. Y usted y yo mismo estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, porque no, Satanás o por no sé qué nos están quitando la Biblia y nosotros le estamos diciendo amén, así sea, gloria a Dios, a cualquier blasfemia y cualquier ideología satánica que a veces se presentan en algunas partes. Por eso es importante que usted y yo, dice Jesús, escudriñad las escrituras. Debemos de estudiar las escrituras y no quedarnos con lo que diga yo, lo que diga él o lo que diga aquella. Es basarnos en un escrito está. Los judíos también se creían libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Juan 8:33. Cristo declaró que Él era el príncipe todopoderoso que había venido a libertar de la esclavitud del pecado, que Él era el verbo, que Él era la verdad, que nos liberaría del yugo del pecado. Sin embargo, la respuesta del profeso pueblo de Dios fue, Juan 8:33 dijo, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta exclamación indigna, pero eso era una vil mentira, pues los hebreos habían sido esclavos de Egipto y luego de Babilonia. Los judíos se consideraban libres, pero no eran dos veces esclavos, pero eran dos veces esclavos. Ellos eran esclavos de Roma, que era el pueblo que lo azotaba, la nación que la azotaba a ellos, y esclavos del pecado. Los judíos se consideraban libres, pero en la realidad todos somos esclavos del pecado. Juan 8:34. ¿Por qué los judíos se creían libres? ¿Por qué no había en ellos convicción de pecado? Porque se creían a él y sus súbditos del reino de Dios, ciudadanos del cielo, y se creían hijos de Dios incapaces de pecar. Ellos se consideraban incapaces de pecar, hijos del rey, ya tenían, según ellos, la salvación asegurada. Pasara o no pasara, ellos ya serían salvos porque la promesa era en cumplimiento a ellos. Ellos se creían hijos de Dios. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Los judíos se consideran hijos de Abraham, por lo tanto, por descendencia, hijos de Dios, cuando en realidad todos somos hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces ellos tampoco se consideran pecadores, nosotros los judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Es lo que habla Gálatas 2:15, que dice, ustedes, dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Hay una oración que la Biblia la menciona en un pasaje de Mateo, Juan, de los evangelios dice, y dice el título, la oración del fariseo y el publicano. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel orizado fariseo, publicano, yo debo los diezmos, vengo a misa, oro 3 veces al día, ayuno, ¿cierto? Y el publicano decía así, en un rinconcito, decía, Señor, perdóname, porque, ¿cierto? Lo que se refiere es que ellos se consideraban ya santos, se consideraban ya no pecadores y que ellos se miraban con pecado a los gentiles que cometían los pecados y para ellos eran los pecadores, más no ellos. Sin embargo, el gentil, que somos nosotros, sí nos consideramos pecadores y necesitamos de un Salvador. De ahí la importancia en uno considerarse que ya somos
santos, santificados y que no pecamos y que no hacemos ese tipo de cosas. Bien, podemos llegar a un estado de no pecar, sin embargo, necesitamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero no en la egoísmo, en ese orgullo de decir ya no tengo necesidad, porque aún los más consagrados, Daniel, Moisés, siempre reconocieron que Él es uno entre los cuales yo soy un pecador. Son expresiones que todos los profetas expresaron cuando contemplaron la gloria de Dios. Yo soy un pecador y nunca dejaremos de serlo en sentir esa necesidad de un Salvador que es Jesús, como lo hacía arrogantemente el pueblo judío. Los judíos tampoco se consideran pecadores, pues había llegado a creer que pecado era únicamente el acto consumado. Sin embargo, además de condenar el acto, la ley condena también las miradas sensuales, las intenciones y los malos pensamientos, el odio natural e inclusive el estado de ser. Entonces lo que ellos consideraban, entonces viene a explicarles entonces esto. Cuando encontraron a la pecadora, cuando vino María Magdalena, ellos la trajeron y dijeron, mira, es una pecadora. Historiadores de la Biblia nos muestran que, dice, la encontraron en el acto, o sea, que estaba teniendo relaciones sexuales y ellos la sacaron y se la pusieron delante de Jesús, que es el trasfondo histórico que menciona allí. ¿Por qué pasa eso? Pues porque ellos consideraban que el hacer el pecado, hacerlo, o sea, cometerlo, vivir, siempre dice no adulterarás y estamos adulterando, se dice no mentirás y estamos diciendo mentira, eso para ellos era el pecado y en ese concepto se vivían en santidad que no pecaban. Sin embargo, Jesús, conociendo las intenciones del corazón, le resalta la ley en Mateo 5, 21 y 27, donde dice, la ley condena también las miradas sensuales. ¿Qué le dice? Pues oíste que fue dicho. Vamos a leerlo, Mateo 5, 21 y 27, para que quede bien claro esto y para que entendamos toda a profundidad la palabra del Señor. Dice en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 27, y mire lo que dice, vayan conmigo, dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no mataréis, y cualquiera que matare, este será expuesto a juicio. Mire lo que dice Jesús. Ellos están hablando del acto de matar, de quitarle la vida, literal. Pero mire lo que dice Jesús. Mas yo os digo que cualquiera sin razón se enoje contra su hermano, estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano cualquiera que dijere a su hermano raca, está acá en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fauto estará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si retrajeres su ofrenda al altar y allí te acordarás que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús le estaba yendo aún más allá. Vamos a mirar el versículo 28 del mismo Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, los judíos tenían, aunque en el acto no lo hacían, en su mente estaba depravada y ellos se consideraban aún sanos. Es algunos conceptos de pronto que tengan algunas personas. Sin embargo, Jesús dice, pues va más allá de matar, va más allá de mentir y va más allá de todo lo que tiene que usted entender, ¿cierto? Hay un estudio de un hermano que estuvo acá en la iglesia, se llama Ismael, él tiene un YouTube por ahí y explica sobre los 10 mandamientos. Pero después vamos a montar también un video donde podamos explicar la profundidad de cada mandamiento como la percibe el Señor Jesús. Entonces Jesús condenó las intenciones y los malos pensamientos y el odio que también evita o lleva a la muerte.
La única definición del pecado entonces es que es la que le da la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, de los 10 mandamientos desde Éxodo, que están en Éxodo capítulo 3, versículo 17. Y es la manifestación exterior de un principio en pugna en la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno de Dios, que es lo que se menciona allí. Entonces, los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser librados entre las naciones. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. Y no era para ellos una delicia santa como a Jehová lo ha puesto. Los escribas y fariseos habían hecho de la observancia una carga terrible, intolerante. Un judío no podía encender el fuego, ni siquiera una vela, en el día sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por los gentiles servicios que sus reglas le prohibían. Lo que ellos hicieron era hacer poner leyes, poner cosas imposibles de guardar, o ellos las guardaban, era tan pesado, y por eso a Jesús le tildaron o le dijeron, ¿por qué tu maestro está sanando en sábado? Eso es ilícito, pero no es porque la Biblia lo decía, sino porque ellos pusieron esa carga. A Jesús le enseñó una gran verdad y les dijo, pues no es lícito hacer el bien, ¿cierto? Hacer el bien en sábado se puede hacer. También ese texto pues lo utilizan muchos cristianos para decir que se puede trabajar en sábado. No, lo que Jesús le está quitando de ese yugo, que esas reglas y normas, que esto se puede y que no se puede hacer, que ellos han establecido lo humano, humanamente. Pero Jesús estableció otros parámetros y otros principios que ellos desconocían. Por eso Jesús, trae tu yugo, tus cargas sobre mí, llevad, ponerlas sobre mí, que mi carga es ligera y fácil de llevar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Desde qué momento se prepararon los líderes religiosos para rechazar a Cristo? Bien, vamos a dejar hasta acá porque es un poquito largo y el video ya se me fue más de lo normal, pero entonces voy a montar otro en el cual vamos a tener como título ¿desde qué momento se prepararon los líderes religiosos para rechazar a Cristo? Vamos a dejarlo por ahí. Espero que esto te haya servido de ayuda y de bendición. Recuerda que Dios ha establecido para nosotros realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros somos pecadores y necesitamos de un redentor, que a veces por muy buenos que nos creamos necesitamos de Cristo Jesús. A veces por muy buenos vecinos, por muy buenos cristianos, por muy buenos que seas, la Biblia compara que nuestras justicias o lo que nosotros decimos ser muy buenos son como trapos de inmundicia, y que por ende necesitamos venir a nuestro Salvador humildemente, acercarnos a Él, dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar por su Santo Espíritu, para poder entender las grandes verdades que Él tiene para nosotros, y que no nos pase como les estaba pasando a los judíos, a los líderes religiosos y teólogos de su época, que tenían falsas doctrinas en sus cabezas y por ende no reconocieron la obra que el Señor como un siervo vino a hacer para morir por ellos. Por eso el Señor hoy nos llama y nos dice a nosotros que necesitamos conocer la obra que el Señor Jesús está haciendo en estos momentos, en la actualidad, que Él está siendo mediador entre Dios y los hombres en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, y que nuestra mirada debe de estar fija en nuestro Redentor, fija en cada movimiento que Cristo hace en el santuario, en el cielo, en el lugar santísimo. Por eso, mi querido hermano, amigo, debemos de estudiar la Biblia y estudiar a profundidad
todos los acontecimientos que han de pasar, están pasando y que pronto acabarán. Porque Cristo pronto se quitará las vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá las de Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá junto por su pueblo. Pero es necesario entonces que usted y yo tengamos una preparación espiritual y vivamos conforme a su palabra y en obediencia a su santa ley, movidos por su Santo Espíritu. Que Jehová Dios te bendiga y ponga en ti paz, que su rostro, su carácter sea reflejado todos los días en ti. Nos vemos en un próximo video. Que Jehová Dios te bendiga.